Como saben todos ustedes, en el día de hoy celebramos la fiesta de todos los santos, como dice el prefacio, los mejores hijos de la Iglesia. Decía este gran santo, San Bernardo, que el hacer memoria de todos los santos no redunda en beneficio de ellos, sino redunda en beneficio nuestro. Y así es porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle a los santos que ellos ya no tengan. Ellos ya lo tienen todo. Viven una vida en plenitud, han llegado a la meta, han llegado al encuentro con Dios Padre en el cielo y lo tienen ya todo. Ya no necesitan nada nuestro, ni siquiera, que aquí algunas veces nos equivocamos, ni siquiera nuestras oraciones. Ellos no necesitan nuestras oraciones. Estoy hablando de los santos, de los que ya están en el cielo. Cosa distinta es de los que pudieran estar en el purgatorio. Eso ya es distinto porque esos sí necesitan de nuestras oraciones. Pero los santos no. Los santos ya han llegado a la meta, han llegado al encuentro con Dios, viven una vida en plenitud, y en plenitud quiere decir que no desean nada, porque lo tienen todo. Ya digo, distinto es lo que celebraremos mañana, que sí, los que están en el purgatorio, por supuesto que necesitan de nuestras oraciones. Y los santos, si nosotros no podemos hacer nada por ellos, ellos sí que pueden hacer por nosotros. Eso sí. Ellos tienen dos misiones muy importantes. La primera, nos dan ejemplo, buen ejemplo. Y nos dan ejemplo de que la santidad es posible y que todos estamos llamados a la santidad. Y eso que dice la Iglesia, la Iglesia y la palabra de Dios, porque también lo dice el Evangelio, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, pero también lo dice el magisterio de la Iglesia, que todos estamos llamados a la santidad. Y los santos son esas personas que nos dicen con su vida que es posible, porque fueron personas como nosotros. Por lo tanto, en primer lugar, los santos nos dan su ejemplo. Y por otro lado, si ellos no necesitan nada de nosotros y nosotros no podemos hacer nada por ellos porque ya lo tienen todo en plenitud, en cambio ellos sí pueden hacer por nosotros. Interceden por nosotros, rezan por nosotros, se preocupan por nosotros, nos ayudan a que completemos ese camino que ya han completado ellos. Están ahí para echarnos una mano, están ahí para ayudarnos. Vamos a ver ahora tres definiciones, o mejor dicho tal vez, tres aproximaciones de lo que es la santidad, a la cual todos estamos llamados, todo el mundo. ¿Qué es la santidad? Una primera aproximación, podríamos decir, que la santidad es vivir en gracia de Dios. Ya sé que de esto hoy día no se habla mucho, no está muy de moda, pero esto no quita para que el vivir en gracia de Dios sea algo importante. Hoy lo fue en el pasado, lo es hoy y lo será siempre. La tarea más importante de nuestra vida, vivir en gracia de Dios. Porque cuando vivimos en gracia de Dios, vivimos en comunión con Dios, en unión con Dios. Estamos en amistad con Él. Cuando no vivimos en gracia de Dios, estamos separados de Dios. Hay una ruptura ahí entre Él y nosotros. No hay esa comunión, no hay esa unión entre Dios y nosotros. Y eso es lo peor que nos puede pasar en la vida. Claro, pero como eso no se ve, pues no le damos demasiada importancia. O muchos no le dan esa importancia. Y lo tienen ahí como, bueno, pues ahora se va a casar mi hijo, pues sí, ese día me confieso para comulgar. No se trata de eso. Se trata de vivir en gracia de Dios toda la vida, siempre. Eso es lo importante, vivir en gracia de Dios siempre. Y ahí ya estamos, ya digo, unidos con Dios. Y si fallamos
y perdemos ese estado de gracia, el Señor nos ofrece no una oportunidad, múltiples oportunidades, siempre que nos arrepintamos y acudamos al sacramento de la confesión. Ahí vemos la misericordia del Señor. Y el vivir en gracia de Dios, de alguna manera, ya nos está garantizando ese encuentro con Dios. Si yo vivo toda mi vida en gracia de Dios, tengo ya garantizado mi encuentro con Dios Padre en el cielo. Y esta es la tarea más importante de toda nuestra vida y tenemos que darle una gran importancia. Así ya estoy poniendo los cimientos para ese encuentro con Dios. Algunos me dicen, bueno, y si al final de tu vida tú has vivido toda la vida en gracia de Dios y al final de la vida pues cometes un pecado y mueres sin estar en gracia de Dios, le digo, no. Eso no es posible. No. Y se lo digo desde mi experiencia de sacerdote ya de muchísimos años. La persona que ha vivido toda la vida en gracia de Dios y esta ha sido una preocupación para esa persona, muere así. A la inversa no. A la inversa una persona puede vivir apartado de Dios en su vida y al final se arrepiente y acercarse a Dios, que es el caso del buen ladrón, que le hemos nombrado hoy en el acto penitencial. Eso sí, pero una persona que viva toda la vida en gracia de Dios, morirá en gracia de Dios. Eso sin duda ninguna. Y la segunda aproximación a la santidad es cuando la Iglesia los canoniza. ¿Y a quién canoniza la Iglesia? La Iglesia canoniza a aquellas personas que han vivido todas las virtudes en un grado heroico. Y después de eso, después de muertos, no en vida, han hecho 3 milagros. Entonces la Iglesia los canoniza. Tienen que darse esas circunstancias y demostrarse esas circunstancias para que la Iglesia los canonice. Esto ya nos parece más difícil, pero ya digo que estos son los santos que canoniza la Iglesia. Pero no olvidemos que la gran mayoría de los santos no los ha canonizado la Iglesia. Ahí lo que celebramos en el día de hoy, tantos y tantos santos anónimos que están con Dios Padre en el cielo. Toda la persona que está en el cielo ya ha alcanzado la plenitud de la santidad. Aunque se nos haga un poquito difícil lo de las virtudes heroicas, pero ya digo esto, que sí podemos llegar a ello bien, pero que a lo mejor esto es un poquito difícil que lleguemos a ello. Decía antes que el vivir en gracia de Dios está, creo, a mi modo de entender, al alcance de todos. Ya lo de las virtudes heroicas, las heroicidades, eso ya es un poquito más difícil, ¿no? Pero son a los que canoniza la Iglesia. Y en tercer lugar, esta aproximación a lo que es la santidad, ¿quiénes son santos? Pues los que ya están en el cielo. Hayan vivido las virtudes en grado heroico o no las hayan vivido. Incluso hayan vivido toda la vida en gracia de Dios o no hayan vivido, pero que en el momento de la muerte estaban en gracia de Dios. Y esos que ya están en el cielo son los santos. Pero aquí hay algo también muy grande. Si decía antes que Dios nos da muchas oportunidades en el sacramento de la confesión y también en el de la unción, Dios nos sigue dando oportunidades, fíjense si esto es importante, incluso cuando hemos dejado este mundo. Por decirlo de otra manera, Dios continúa su obra en nosotros incluso cuando hemos dejado este mundo. Aquella persona que ha fallecido estando en gracia de Dios, pero que a lo largo de su vida ha tenido muchos defectos, muchas imperfecciones, ha hecho muchas cosas, con lo cual no está purificado del todo. Sí ha muerto en gracia de Dios, pero no está purificado del todo. Y Dios, en su misericordia, nos ofrece ahí el purgatorio, que no es un castigo de Dios, es el lugar donde Dios continúa, o el estado donde Dios continúa realizando su obra. El deseo de Dios, lo que Dios más quiere, y para eso nos ha creado, es para que nos encontremos con Él para siempre, por toda la eternidad.
Y Dios está empeñado en eso. Y Dios pone los medios para que lleguemos a ese encuentro con Dios. Eso es lo que desea Dios y nos ha creado para eso, para que estemos con Él por siempre, para siempre, por toda la eternidad con Él y viviendo una vida en plenitud. Si es que Dios es Padre y quiere para nosotros lo mejor, y Dios va a poner esos medios. Otra cosa es que nosotros no le demos importancia, pero importancia tienen y mucha, muchísima. Y eso es lo que Dios quiere y desea para todos nosotros. Pues vamos a pedirle al Señor en este Día de Todos los Santos, el día que estamos celebrando a todos, que el ejemplo de los santos nos ayude a todos nosotros a ponernos en camino hacia la santidad, que no es otro camino que a encontrarnos con Dios Padre en el cielo, a encontrarnos con Él aquí en la tierra y después de esta vida en el cielo. Que así sea.